que Dios es bueno, y yo estuve meditando mucho en esta palabra que Dios me dio, porque nunca me había dado una palabra así, de esta manera. Pero vale la pena, hermanos, vale la pena las madrugadas, las oraciones, dejarse tratar por Dios, vivir su disciplina, amar su disciplina, porque nos ha hecho saber que Él, al que toma por hijo, lo disciplina, porque si no nos disciplinara seríamos como bastardos. Entonces, hermanos, yo le doy gracias a Dios por lo que ha hecho con nosotros, por lo que está por hacer, por los nervios de estar aquí, por lo hermoso que es el Señor. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios, hermanos, en el libro de Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, hermano, Dios quiere que nosotros seamos discípulos. ¿De quién? De Jesucristo. ¿Estando en dónde? En su palabra. Si ustedes permanecieren en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Hermano, Dios habla de permanecer en su palabra por medio de Jesús. Si vamos ahí a Isaías 66:2, fíjense lo que dice. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y en dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces aquí te dice el Señor que Él no quiere que le edifiques grandes edificios para que Él more. Porque dice: ¿en dónde está? ¿Dónde habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas las cosas. La tierra es el estrado de mis pies. Pero yo habitaré, dice, con el que es pobre y humilde de espíritu, ¿sí? Y que tiembla a mi palabra, decía el canto. Yo habitaré con el que es pobre y humilde de espíritu y el que tiembla a mi palabra. Gloria a Dios. Entonces la palabra de Dios dice algo que tiene que ver con empezar a distinguir cómo Dios va a habitar y qué es lo que Él quiere para habitar de esta manera con nosotros. Veamos qué dice ahí en Mateo 6:19. Mateo 6:19 habla de los tesoros en la tierra y de los tesoros en el cielo. Fíjate lo que dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen,
y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, ahí está también vuestro corazón. ¿Dónde está tu corazón ahorita? ¿Pensando en qué? En los tesoros de esta tierra, que pueden ser palacios, dinero, casas, coches, chequeras, no sé. Cristo dice: no te hagas tesoros en la tierra. Y a la gente, cuando comenzamos el Evangelio, aquí yo aprendí que no me afanara por lo que iba a comer y por lo que iba a vestir y por lo que iba... Porque Dios, si yo seguía el reino de Dios primero, Él podía suplir todo lo demás. Yo me acuerdo mucho de que yo trabajaba los domingos por buenos billetes. Para mí buenos billetes, a lo mejor para otros pues ni poquito, ¿no? Pero para mí ganarme ahí 10, 15 mil pesos por ir a trabajar un día, no había problema. Hasta que un hermano que nos daba el discipulado me dijo: vente por tu bendición. Y me apoyó ese día con 500 pesos que no se me va a olvidar nunca, hermano Pantoja. Y empecé a decidir despreciar el dinero por venir. Entonces empecé a dejar, por mi obediencia, los tesoros en la tierra, porque uno de los más sabrosos tesoros que hay en la tierra son los larines, es el dinero. Y más cuando uno anda al día, dice uno: no, pues de aquí ya vivo 2 semanas por trabajar un día. Pero no era correcto. Entonces yo veo que ahora mucha gente tiene mucho que hacer los domingos o los días de Dios, bastantes cosas que hacer. Pero Cristo dice: no te hagas tesoros en la tierra, porque todo lo que esté en la tierra se va a podrir, se va a deshacer. Pero ¿cuál es entonces donde empieza el tesoro en el cielo? A mí ya me queda claro dónde están los tesoros en la tierra y lo que no debo hacerme. Pero ¿cómo empezar a hacer los tesoros en el cielo? ¿Dónde Dios dice aquí que comienzan los tesoros en el cielo? Vamos a ver cómo dice allí 5, del 1 al 3, atrásito, en el Sermón de la Montaña, dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo la boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cómo comienza tu conquista o tu búsqueda de los tesoros en el cielo? Siendo pobre y humilde de espíritu. Es como comienza el camino a los tesoros del cielo, siendo pobre y humilde de espíritu. Dice el Señor: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sí? Amén. Entonces ahí comienza el camino a conquistar los tesoros en el cielo. Si tu pobreza y humildad es lo que te dice Dios, que vas a comenzar a ver el reino de Dios. Dice: de los tales es el reino de los cielos. Y un reino, supongo yo, que no es un reino de casitas de cartón. Un reino es un reino de mucha riqueza. Amén. Sí, Señor. Entonces, si Dios te dice: hazte tesoros en el cielo, pero comienza por ser pobre y humilde de espíritu, según dice Jesús, para que puedas aspirar al reino de los cielos. Gloria a Dios. Amén. Sí, Señor. Ahora vamos a ver qué dice Isaías 57:15. Vean lo que dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo: yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Se das cuenta? ¿Dónde habita Dios? En el cielo y en la santidad. Pero también Él habita con el pobre y humilde de espíritu. Quiere decir que Él te va a llevar a través de la humildad a donde Él vive, al reino de los cielos. Dice: yo habito
Así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ese es el camino de los tesoros en el cielo. Nosotros andamos pensando en que las chequeras y los dólares y los puestos de trabajo y trabajar el domingo, trabajar el día en que Dios te quiere invitar a los tesoros del cielo, me parece una falta de cordura. ¿Por qué? Porque dice el Señor que si tú oyeres la palabra y la hicieres, te comparará como una persona prudente. Pero si tú escuchares la palabra y no la pusieres por obra, te va a comparar como una persona insensata que construyó en la arena y cuando vino la tormenta se llevó todo. ¿Qué es construir en la arena? Construir tesoros en la tierra. No te hagáis tesoros en la tierra. Edifica en la roca. ¿Quién es la roca? El alto y sublime, que te dice que él habita en la santidad y en la altura, pero con el pobre y humilde de espíritu. Gloria a Dios. Amén. ¿Para qué? Para vivificar el corazón de los quebrantados. Pero también te dice, porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Hermano, no retes al Señor estar dejando de oír su palabra. Las personas que no tienen palabra, si la palabra de Dios misma dice que la fe es por el oír y por el oír palabra de Dios, y luego Dios te dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿qué esperas de Dios si no vienes a oír su palabra? Amén. Y no porque Dios sea malo, es que tú mismo no puedes ser llenado porque no vienes. Si la fe es por el oír, tienes que venir a oír. No dice por leer tú solito en tu recámara, ni por ver el Face con las predicaciones de mi pastor Israel. Eso no dice. Por el oír la palabra, esta es la palabra de Dios. Amén. Entonces vemos, hermano, que Cristo es el que nos puso a nosotros la palabra. Fíjate cómo dijo en Juan 8, si permanecieres en mi palabra. ¿Y qué dice en 66:2 de Isaías? El que tiembla a mi palabra. ¿Te das cuenta cómo Jesús es Dios? Dice Jehová y dice Jesús. No puede haber dos palabras ni dos dioses. Dios es uno. Amén. Y Cristo dijo, si permanecieras en mi palabra. Y Jehová dice en 66, y yo habitaré con el pobre y humilde de espíritu, el que tiembla mi palabra. Y en Mateo 5 dice, bienaventurado el pobre y humilde de espíritu, porque de tal es el reino de los cielos. ¿Te das cuenta? Por ahí, por si te encuentras un trinitario o un algo ahí. Dios es claro. Pero ¿qué hay que hacer para que Dios revele esto, hermano? Permanecer en su palabra. Y tú permaneces en tu palabra, en su palabra, Él te va a revelar grandes cosas, lo dice su palabra. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas maravillosas que no conoces. Las revelaciones del reino de Dios es algo que nosotros naturalmente como seres humanos en la tierra, pues no lo conocemos. Vemos el cielo y a veces no nos explicamos por qué está ahí o qué hay ahí. Amén. Entonces, veamos qué dice Mateo 11:28. Y vamos a empezar a ver qué es lo que Dios dice en Cristo para que nosotros comencemos a ser discípulos y empecemos a ser tesoros en el cielo. Dice Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar.
llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, que Cristo te diga, el que permanece en mi palabra será mi discípulo, y que Jehová Dios haya dicho en la profecía de Isaías, yo moraré con aquel que es pobre y humilde de espíritu. Bueno, ¿y cómo se hace eso? Cristo dice, serás mi discípulo. Entonces, ¿quién está diciendo aquí que aprendas? Tú vas a aprender de tu maestro. Nosotros hemos aprendido de nuestro pastor, no por las predicaciones, tanto cuanto como por su vida. Él nos ha mostrado, a través de su vida también, lo que está en la palabra. Cristo te está invitando a ser su discípulo para que tú hagas lo que Él hizo. ¿Qué dice? Aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hay mucha gente que te vas a encontrar en el mundo y te va a decir, no, es que yo no soy Dios. Él porque era Cristo. Pues Cristo dice que tú hagas lo que Él quiere que hagas, porque Él lo hizo. ¿Por qué diría, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón? Si dice la bienaventuranza, bienaventurado el que es pobre y humilde de espíritu. Y Jehová te dice, yo habito en la santidad y en la altura, pero miraré al que es pobre y humilde de espíritu. Entonces, hacer lo que Cristo dijo es hacer lo que Él dijo y lo que Él hizo. No nada más hacer lo que dijo. ¿Cómo Cristo hizo para que yo vea lo que Él hizo? Así como he visto el amor en el hermano Israel por nosotros, por la familia, en ustedes, he visto cómo está el amor derramado. ¿Cómo voy a ver en Cristo eso? ¿En dónde? Veamos qué dice ahí Filipenses 2:5. Efesios 2:5. ¿Efesios? No, Filipenses. Gracias, gracias. Fíjate lo que dice. Te voy a decir lo que dice Cristo acá. Si Cristo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, esta lectura te la voy a hacer como si Cristo estuviera hablando contigo. Bien. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Entonces Cristo te podría estar diciendo, haya pues en ti este sentir que hubo también en mí. ¿Te das cuenta? ¿Cuál es el sentir que tú sentiste, Señor? Yo fui en forma de Dios y no estimé a ser igual a Dios como cosa que aferrarme, sino que me despojé a mí mismo, tomando forma como tú, de hombre, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre como tú, me humillé a mí mismo, haciéndome obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo ves? Naturalmente la Escritura dice así, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero si Él estuviera platicando contigo, ¿qué te diría? Haya en ti ese sentir que hubo en mí, que yo siendo igual a Dios no me aferré a eso, me hice igual que tú y todavía me hice obediente hasta la muerte de cruz por ti, porque te amo. Aleluya. Y entonces, ¿qué harías cuando Cristo te estuviera diciendo eso? Eso te lo está diciendo hoy, porque Él vive para siempre y su Espíritu es el que da testimonio de Cristo. Él dijo, cuando venga el Consolador, Él dará testimonio de mí. Y nadie puede entender estas cosas si no le es revelado por Dios. Entonces, esta es la manera en la que nosotros tenemos que entender que eso es humildad. Bienaventurado el pobre y humilde de espíritu. Yo habitaré con el pobre y humilde de espíritu. Pero Cristo dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué es lo que debo aprender, Señor? Que yo, siendo Dios, no me aferré a eso. Para salvarte a ti vine, me hice hombre, fui crucificado, maltratado,
Y todavía tuve que orar, Señor, si es posible, pase de mí esta copa. No, pero por ahí andabas tú, y Él te estaba viendo, y dijo, no, Él tengo que salvarlo. Y se clavó en la cruz. Y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Qué quiere decir entonces el primer texto que nosotros leímos? Si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo. ¿Cuál es la característica del discípulo? Ser obediente hasta la muerte. A lo mejor no te toca la bendición de morir en la cruz, o no me toca a mí, pero debo ser obediente ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. Esto es lo que Él dijo, aprended de mí. Ahora, hay algo que sí es importante que veamos, que es un texto, hermano, donde está 1 Pedro 5:5. Veamos qué quiere decir. ¿Qué quiere decir esto que acabo de pensar? Fíjate lo que dice. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Por qué dice aquí? Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos. Hermano, hay un síndrome que yo conozco universitario actualmente, que es el síndrome del millennial. Es un chamaquito que todavía no acaba la universidad y ya viene aquí a quererte decir que se las sabe todas, y no respeta la edad y no respeta la experiencia. ¿Por qué nosotros pensamos que dice Cristo, sométete a los ancianos? Porque hay un conocimiento y una experiencia, un conocimiento acumulado. Amén, sí, Señor. Que los chavos no respetan. Los jóvenes no se quieren sujetar a los ancianos. Quieren ahora decirle, saliendo de la universidad, los militares, saliendo del colegio militar. Yo conozco un par de soldados que dicen, salen del colegio sintiéndose no sé qué general, y ahora que andamos en la sierra, por allá por los sembradíos y todo eso, los ves y no, su carrera no sirve para nada. Les tenemos que decir cómo se hacen las cosas. ¿Por qué? Porque el soldado que anda en la sierra pues tiene toda la experiencia de andar ya conociendo los caminos y todas esas cosas. En la mayoría de trabajos es lo mismo. Ahorita ese es un síntoma, un síndrome, le llaman síndrome del millennial. Chamacos que ya no ven caras y dicen, este ya no sirve, deséchalo. Pero ¿qué dice Dios a los jóvenes? ¿Qué dice Dios a los jóvenes? No nosotros, los que ya vamos caminando por ahí por la cuarta edad, ¿no? Dice aquí, igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Le dice al anciano, al joven, revístete de humildad, reconoce tu autoridad. Nadie puede ser humilde si no reconoce su autoridad. Amén. Entonces no va a ser obediente hasta la muerte. Y entonces dice aquí, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué decía Jesús? Yo no hago nada que no me haya dicho mi Padre. Y Él dice que Él, tomando forma, siendo igual a Dios, no tomó eso como algo a que aferrarse, sino se hizo siervo. Quiere decir que Él, aunque era Dios encarnado, dijo, nada haré que no me diga mi Padre. Por eso le dice a los jóvenes, sujétate a los ancianos, porque hay un conocimiento acumulado y hay una sabiduría que a ti te va a tocar después. Si no sabes obedecer, jamás sabrás guiar a nadie. Y Dios dice aquí, Dios resiste a los soberbios, un joven rebelde que quiere hacer siempre su voluntad. Pero también nos dice a nosotros como padres, no orilléis a ir a vuestros hijos,
Lo único que yo he encontrado para no hacer eso es hablar de esto, hablar de Cristo. Porque dijo Cristo en el primer texto que vimos: si tú permaneces en mi palabra, serás mi discípulo. Si tú quieres guiar a tu joven como tu propia sabiduría, ahí tú verás. Entonces, si dice aquí a los jóvenes, tengo que decir al joven: mira, Dios dice esto por tu bendición, pero no porque es que yo soy yo y pues tú me tienes que obedecer porque yo soy. No, yo soy es uno más. Amén. Amén. Entonces, vemos la obediencia por amor. ¿Por qué hay que ser obediente con Dios? Por amor, ser humilde por amor. Vamos a ver qué dice Juan 14, 21. Juan, perdón. 14, 21. Fíjate lo que dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda. Acabamos de leer un texto, yo le pondría aquí: el joven que tiene mis mandamientos y los guarda, ese joven es el que me ama. O ese anciano, o esa mujer, o cualquier ser humano. El que tiene mis mandamientos y los guarda, no que los guarde en el cajón, que los ponga en práctica, que los obedezca. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Ese es el reino de Dios. Los tesoros en el cielo es que Dios venga y se manifieste a ti y habite contigo. Dios va a habitar contigo si tú eres de un corazón humilde y obediente a la palabra. Un premio como ese no se... Un testamento, decía el hermano, el pastor Israel el otro día, un testamento de estos no te lo hace cualquier persona. Es que te pueden prometer ahí 20 casas y 40 kilómetros de tierra. Dios aquí te está diciendo que el que lo ama y el que obedece, Dios se manifestará a él y lo amará. Dios amará a la gente que es humilde, el que se somete, el que somete su voluntad a la protección del mandamiento de Dios. Porque dice: el que tiene mi mandamiento y lo guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y luego Judas le dijo, no Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Dios vivirá en ti. Esa es la manifestación, no otra cosa. Porque le decía a Judas: ¿cómo te vas a manifestar a nosotros? Voy a vivir en ti. Aleluya. Sí. Te voy a bautizar y vas a recibir el don del Espíritu Santo. Y voy a morar contigo y en ti. Una enseñanza que nos daba el hermano cuando llegamos aquí: Dios puede estar en ti y contigo, vivir dentro de ti. Pero hay otra cosa que decía: el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Y qué dice el texto? El Padre y yo uno somos. Dios es el que te dice. Pero el que no me ama no obedece. Oye, vente, vamos a la iglesia a oír palabra de Dios. No, es que tengo que trabajar. Es que mi primo, es que mi tío, es que el dinero, es que. Si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Pero acá dice: el que no me ama no guarda mis palabras. Quedamos que Jehová y Jesús es Dios diciéndote: guarda mi palabra, haz lo que te digo, sé humilde para que empieces a conquistar los tesoros en el cielo. Para hacerte tesoros en el cielo se necesita humildad y obediencia. ¿A qué? A su palabra. Si su palabra dice: tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo, no, pues es que me cae mal. Bueno, está bien.
Oye, es que mira, esta persona te quiere, sí, pero no tiene dinero. ¿No? Bueno, bájale. Pero tiene tesoros en el cielo. Por ahí los jóvenes que tengan por ahí en donde casarse, sean novios, pues este no tiene dinero, pero tiene tesoros en el cielo, que son más valiosos que los de aquí. Que se necesita tener inteligencia y discernimiento de los tesoros en el cielo. Ser humildes para obedecer la palabra. Hermano, hay algo que dice en el 5 del 15, aquí adelante dice: yo soy la vid, en Juan 15, 5, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces los tesoros en la tierra no te van a ayudar prácticamente para nada. Para perderte, a lo mejor, si no tienes la inteligencia de la administración y que no sepas que todo lo que está en la tierra es de Él. Porque acuérdense lo que decía el texto de 57 de Isaías: ¿dónde está la morada que me vas a hacer? Si la tierra es el estrado de mis pies, todo es mío, yo dije y se hizo. Pero yo habitaré con aquel que tiene humildad y quebrantamiento de espíritu. Quiere decir que Dios le da mucho más valor a tu corazón humillado, a tu corazón quebrantado, a tu corazón: Señor, ven a mí, que a todo lo que puedas tener o lo que Él te pueda dar. O lo que tú le puedas dar, ¿qué ofrenda